Todas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento para los presidentes de estas comisiones que me invitaron a hablar del tema de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en esta iniciativa. Les quiero agradecer lo mucho que me han puesto a estudiar y lo mucho que me falta por aprender junto con otros, bajo el cobijo de otros colegas que veo aquí, como, bueno, por supuesto la directora de UNICEF, de Juan Martín, de Redim, en fin, de muchas personas. Yo, como soy periodista y activista, ya soy formal miembro de la sociedad civil vía UNACE, que se llama Comunicación para la Inclusión. Les quiero contar una historia hoy. Hay una niña en México, hay muchas niñas como ella, pero bueno, a esta bauticémosla como Sofía, para preservar su identidad y contar su historia. Tiene 1 año y 6 meses y nació en el tristemente criminal albergue de Mama Rosa, donde ya lo sabemos, muchos de sus derechos fueron violados. Esta niña existe. Su madre, una joven que ya vivía ahí, tenía además otra hija. Sofía es una niña que, además de ser víctima desde que nació, tiene una discapacidad intelectual. Nació con síndrome de Down, mi discapacidad favorita, como todo el mundo sabe. A la fecha, pese a los esfuerzos de la organización y quien habla por mí, no se ha podido lograr que esta chiquita acceda a controles básicos de salud que todo niño o niña con esta condición de vida deben tener, como examen del corazón, en fin, y que ya está protocolizado y ya se sabe, etcétera. Ya no hablamos de rehabilitación, por supuesto, que debió de haber comenzado al mes de nacida. A esto se suma que después de que su madre salió del albergue, entre comillas, de esta gran familia, la gran familia, abandonó a Sofía. ¿Qué es de ella? No lo sabemos con certeza. Sí que está en el DIF de Morelia, pero casi a regañadientes. En el proceso, esta organización se topó con un gran descubrimiento que ya mereció una queja ante CONAPRED, ante la Secretaría de Salud y otras instancias. La norma oficial mexicana que regula estos albergues públicos y privados, la 32, emitida apenas en el 2011 por la Secretaría de Salud, que regula el funcionamiento de estos albergues, dice que no aceptan niños con discapacidad, entre comillas, dependiente. Así lo dice la norma oficial mexicana. ¿Qué es dependiente? ¿Quién lo certifica? La norma anterior llegaba al grado de exigir un grado de coeficiente intelectual para aceptar un niño o niña. ¿Qué nos dice esto de las instancias que deben salvaguardar los derechos de las niñas y niños en una situación más vulnerable? Claro que hay lugares, instituciones donde se atienden a niños y niñas con discapacidad, pero la mayoría son privadas. Existen albergues del DIF que sí tienen niños con discapacidad, pero depende de la buena voluntad de, por lo general, la encargada municipal, estatal o nacional. Por lo general, una mujer que quizá no tiene la preparación adecuada para estar en el cargo, con claras excepciones, y que llega a él por algo no necesariamente meritocrático, ser la esposa del gobernante electo. Volvamos a Sofía. No llega a 2 años y ya fue etiquetada, discriminada, niña con discapacidad dependiente, ¿no? Es una niña con discapacidad y por ello merece que el Estado haga un esfuerzo redoblado para sacarla adelante de su propia condición de vida, pero ya está casi determinada. No accedió a su derecho a la salud hasta ahora, seguimos contando la historia de Sofía, y a la rehabilitación. Si Sofía fuera muy, muy suertuda, podría ir al Teletón, que atiende a solamente 31,000 niños con discapacidad de un universo de 4 millones, y aún así, por las características del Teletón mismo, que se centra en niños con discapacidad neuromusculoesquelética, solamente accedería a una rehabilitación parcial, básicamente motriz. Si no interviene alguien en la vida de Sofía, por lo general un particular o alguien del Estado con una sensibilidad, ¿no?, de derecho, que no de asistencialismo, que permea, como ya ha dicho todo el mundo, esta iniciativa. Ahorita le decía a Luis Barquera, un poco en broma, pero un poco en serio, que estas audiencias son muy poco plurales hasta el momento. Nadie ha hablado bien de la iniciativa. Me atrevo a trazar lo que podría ser su vida basada en muy pocas estadísticas, que esa es otra. Muy pocas estadísticas para niños y niñas con discapacidad en particular. Si hay pocos para niños y niñas y que se comuniquen, para niños con discapacidad estamos hablando de un hoyo negro. Estará
Sofía, en una institución donde la atiendan, donde quizás solo conviva con niños y niñas con discapacidad, donde de hecho estará excluida. En México, sí, seguimos creando guetos para niños y niñas con discapacidad. Es muy poco probable que la adopten, porque existen muy pocos, por no decir ningún esfuerzo institucional en el tema. Si accede a la educación, porque la tasa de acceso es 5 veces menor de niños y niñas con discapacidad y mucho menor la permanencia, lo más seguro es que vaya a una escuela de educación especial, donde su desarrollo será limitado, de acuerdo a sus muchos potenciales, muchos. De paso, al tener a Sofía en una escuela de educación especial, seguiremos enseñando a los demás niños sin discapacidad que solo hay niños sin discapacidad en el mundo. La recién promulgada reforma educativa privilegia la educación especial y no determina apoyos, ajustes razonables para lograr que la educación para todos sea en el mismo salón y enseñemos que la sociedad es plural. Ayer escuchaba decir Humberto Castillegos que no todo puede estar en esta iniciativa. Sí, pero hay que revisar muchas más iniciativas para garantizar también los derechos de los y las niñas con discapacidad y adolescentes. La materia de educación especial además sigue siendo opcional en las normales del país, fíjense, opcional. Y actualmente tenemos un presupuesto que no rebasa los 300 millones de pesos para la capacitación de todos los maestros en el país, algo así como 20 pesos por cabeza. Si llegara a estar en una escuela de niñas y niños también sin discapacidad, como es su derecho, el esfuerzo de sus maestras, tutores, contaría con muy poco apoyo del Estado y sería casi heroico. En México, paradójicamente, desde hace 10 años, existe un concurso de educación incluyente organizado por la SEP, el CONAPRED, entre otras instancias. 10 años de experiencias que no han sido sistematizados ni compartidos con otras escuelas para avanzar. El problema, claro, se va a agravar en la educación media y media superior, donde se le van a acabar a Sofía casi todas las opciones para seguir estudiando, como es su derecho. Ya no digan acceder al trabajo, después capacitación, vida independiente. Se le va a negar el derecho a la educación de calidad, también a vivir en sociedad, a los demás niños a vivir en sociedad con los niños con discapacidad. No va a haber un esfuerzo por lograr que su derecho a vivir en familia y en sociedad sea respetado. Ojalá no se integre a la lista, a la estadística de niños y niñas con discapacidad, sobre todo intelectual, que viven con violencia. Es 5 veces más frecuente, sobre todo en niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, pero también con todas las demás discapacidades. Es muy probable que no reciba información sobre cómo ejercer su sexualidad, porque se piensa que son asexuados. Si la educación sexual es un tabú, aún en México, la educación sexual para todo tipo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad más. El derecho a vivir una vida sin violencia, ja. Una niña con discapacidad como Sofía, hoy en México es poco probable que pueda ejercer su derecho a expresarse. Y no porque no pueda, sino porque no hay esfuerzos para hacer ajustes razonables e implementar apoyos tecnológicos que ya existen en este mundo para realmente escucharlo, como mecanismos de lectura fácil, o si fuera ciega en braille, o si fuera sorda en lengua de señas mexicana, que por cierto, qué bueno que tenemos un intérprete en lengua de señas mexicana, ni comunicación aumentativa. No se podría comunicar ni en la escuela ni en ningún otro lado. Como tampoco lo hacemos con otros niños con discapacidad, ya no se diga una discapacidad múltiple o psicosocial, un niño sordo, ciego, con autismo, con parálisis cerebral, o niños que además de tener una discapacidad son migrantes e indígenas. Ejemplo de ello es esta ley. Como decía Mireya, estamos hablando de hacer una nueva ley para niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, sin tomarlos en cuenta a ellos, y ni siquiera a las organizaciones que trabajan con y para ellos. Una propuesta que en serio quisiera ser inclusiva, los escucharía a ellos también, como marca la Convención por los Derechos del Niño, que solo va a cumplir 25 años, y la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo lema es nada de nosotros sin nosotros. Esta última convención, por cierto, no está
ni contemplada en la exposición de razones de la iniciativa presidencial preferente, así como no están tampoco otras de género. Cuando Sofía deje de ser adolescente, lo más seguro es que la declaren en estado de interdicción, incapaz para decidir cualquier cosa de su vida, negando su derecho a la capacidad jurídica también. Esta sociedad y esta ley la va a declarar niña de por vida. Quizá muchos dirán que así debe ser porque es un angelito que hay que eternamente proteger, cuando en realidad lo que estaremos haciendo, lo que estarán haciendo estos senadores, senadoras y luego los diputados y diputadas, será negarle su derecho a esta niña y a muchos otros más con discapacidad a convertirse en mujeres y hombres con plenos derechos. Una ciudadana, Sofía sí, con síndrome de Down, una eterna niña. Senadores, senadoras, esta es la realidad donde crecen y se desarrollan 4 millones de niñas y niños con discapacidad en el país. Esta ley contempla los derechos de las niñas y niños con discapacidad más allá del enunciado, más allá del capítulo, que hay que fortalecerlo muchísimo. No. Se trata de un sistema de apoyo para lograr que salgan de su condición de discriminación, de invisibilidad. No. Se tienen contempladas acciones afirmativas